Gracias. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Yo quiero iniciar mi presentación agradeciéndole a la Asociación de Estudiantes de Derecho de la sede de Guanacaste por la amable invitación que ellos decidieron cursarme para participar en esta semana académica, a la cual yo gustoso acepté. Comentarles que yo soy un alumno también o fui alumno de la sede, y es un orgullo para mí regresar a la sede de Guanacaste como profesor de una materia que particularmente eh, fue trascendental para el desarrollo, digamos, de mi vida posterior a la filosofía del derecho. El tema que yo voy a abordar en esta tarde y que tiene que ver con la convencionalidad de la jurisprudencia de la Sala Constitucional relativa a la prisión preventiva es el resultado de una investigación, el resultado de la investigación final que yo realicé como parte de mis estudios de maestría en el año 2017. Lo que voy a hacer en este caso es hacerles una exposición parcial de esta investigación que implicó un trabajo de campo sobre el cual yo voy a referirme a estos resultados, y la dinámica que va a seguir esta presentación para que ustedes puedan irle dando seguimiento está posicionada de manera que vamos a empezar a desarrollar el tema del control de convencionalidad. Vamos a desarrollar posteriormente lo que tiene que ver con la materia de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, cuál es el valor, los efectos que tiene esa jurisprudencia. Vamos a analizar varias resoluciones de la Sala Constitucional que hacen referencia a cuál es la posición que ha tenido este tribunal, que es el tribunal, pues el más alto tribunal, el que tiene a su cargo la interpretación de la Constitución Política de Costa Rica. ¿Cuál es la vinculación que tienen los tratados internacionales con Costa Rica? La vinculación que tienen las sentencias de las Cortes Internacionales, y cuál es la vinculación que tienen también los criterios que ha emitido en el ejercicio de la función consultiva la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para efectos de darle una mayor claridad a la exposición que yo voy a hacer, yo he preparado una presentación que me voy a permitir en este momento compartirles en la pantalla para efectos de que ustedes puedan irle dando un seguimiento mediante lectura también a las ideas que yo voy a tratar de exponerles y que voy a tratar de exponer dentro del tiempo que se me ha asignado. Voy a compartirles entonces la pantalla. Y precisamente esta presentación es realizada directamente como parte de esta actividad de manera especial. Este es el título y tiene una fotografía que pretende pues posicionarlos gráficamente dentro del tema que se va a desarrollar. El control de convencionalidad es un mecanismo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplica de manera subsidiaria en el evento de que el derecho de un país que ha suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos sea incompatible precisamente con la Convención Americana de Derechos Humanos, y este control de convencionalidad lo realiza entonces de manera que hace una confrontación entre el derecho interno y con el tratado, en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, es un ejercicio de confrontación
realizado con las normas de la convención para definir, mediante un ejercicio de subsunción, si son conformes o inconformes precisamente con la Convención Americana de Derechos Humanos, y también, como lo vamos a ver más adelante, con la jurisprudencia de ese alto tribunal. El control de convencionalidad, podemos entender que existen dos maneras de realizarlo, que es el que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el control que se denomina propio, original o externo, y también podemos diferenciar dentro de este control de convencionalidad el control interno que realizan los tribunales nacionales, en el caso de Costa Rica, la Sala Constitucional. ¿Qué es lo que pretende este control de convencionalidad? Bueno, este control de convencionalidad pretende que se dé una aplicación efectiva conforme a los estándares que ha elaborado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el desarrollo de su jurisprudencia, y que en principio, y según lo supone la propia convención, debe de aplicarse de manera uniforme en todos los países que han suscrito esta convención. El concepto de que vengo hablándoles del control de convencionalidad ha sido un desarrollo que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante su jurisprudencia. Y este caso que yo les estoy mencionando acá, el caso Almonacid Arellano versus Chile, es un caso que es de lectura obligatoria cuando se trata de imponerse de conocimiento relacionado con el desarrollo de este concepto. En aquel momento, la Corte Interamericana dijo que el control de convencionalidad deben ejercerlo los poderes judiciales, teniendo en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que de ese tratado ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En otro caso, en el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, estableció la Corte Interamericana que los órganos del Poder Judicial, incluido entonces la Sala Constitucional de Costa Rica, como ya lo vamos a ver más adelante, deben ejercer un control de constitucionalidad y de convencionalidad entre las normas de la Convención y las regulaciones o las actuaciones del Estado en cada país respectivo. Podemos también entender que el control de convencionalidad se realiza de dos formas distintas. Podemos diferenciar un control concentrado, que es el que determina la conformidad de un acto o de una norma con la constitución política mediante un juicio abstracto, que es precisamente el ejercicio de control que realiza la Sala Constitucional en nuestro país, que tiene efectos erga omnes, es decir, efectos para terceras personas que no han sido parte en ese proceso en particular, y en esos casos, como ocurre en el nuestro, la Sala Constitucional declara la nulidad eventual de actos de la administración o de normativa en particular. El control difuso es la otra manera de ejercer este control, y ya no va a requerir o ya no está concentrado ese poder en un único tribunal, sino que se deja en manos de todos los jueces que integren el Poder Judicial aplicar e interpretar una ley de acuerdo con la Constitución, de manera que entonces todos los jueces no son solamente jueces de legalidad, sino que adicionalmente son jueces de la Constitución, y también, como lo vamos a ver, los jueces de la Convención Americana de Derechos Humanos. El marco normativo convencional, que se refiere a, en este caso y en el caso de esta investigación que les estoy presentando, a la Convención Americana de Derechos Humanos, es un tratado internacional que contiene un catálogo de derechos humanos que implica para Costa Rica, desde su suscripción
y desde su incorporación debida al ordenamiento jurídico nacional en 1970, una serie de deberes y una serie de obligaciones en relación con haber admitido, haber firmado la representación diplomática de Costa Rica este tratado internacional. Ahora vamos a hacer un repaso sobre la jurisprudencia de la Sala Constitucional que tiene que ver precisamente con el control de convencionalidad, para tratar de establecer, mediante la propia jurisprudencia de la Sala, cuál ha sido la postura que ha tenido este alto tribunal en relación con las resoluciones y los tratados internacionales también. Para eso no podemos dejar de lado y no podemos hablar de esto sin mencionar que el artículo 7 de la Constitución Política de nuestro país establece que los tratados públicos, los convenios internacionales debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación autoridad superior a las leyes. Es importante recordar esto porque más adelante vamos a retomarlo y vamos a ver cómo la Sala Constitucional ha desarrollado o desarrolló en algún momento histórico jurisprudencia que estaba conforme con esta visión o esta interpretación literal de este articulado. Adicionalmente, tendríamos que mencionar que la Sala Constitucional, según el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, está llamada a garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del derecho internacional o comunitario vigente en la República. Que es importante que hagamos una pausa en este momento y nos ubiquemos en relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal que está creado precisamente en la Convención Americana de Derechos Humanos, y este tribunal ejerce dos funciones principales. La función jurisdiccional, que es en la cual resuelve las demandas que se plantean por presuntos quebrantos a la Convención Americana de Derechos Humanos y a las interpretaciones que la Corte Interamericana ha hecho de la Convención, y también una función que es la función consultiva, en la cual a solicitud de los estados partes, este alto tribunal realiza pronunciamientos en distintas materias según les sean consultadas por los países parte de la convención. El artículo 68 de esta convención establece la obligatoriedad de los estados parte de darle cumplimiento a una sentencia cuando ha sido parte de ese proceso. Es decir, hay una obligación directa de cumplimiento cuando el Estado es parte del proceso en el cual se emite una sentencia. Sin embargo, y a contrario sensu de la interpretación de este artículo 86 de la Convención Americana de Derechos Humanos, inciso primero, tenemos que no existe una obligación formal de cumplimiento de ese pronunciamiento cuando el Estado no es parte. Eso es lo que se deriva de la lectura de la ley. Sin embargo, en nuestro país, recordando que la Sala Constitucional en relación con sus sentencias tienen efectos erga omnes y que está llamada a regular precisamente la protección y la garantía de los derechos fundamentales y el derecho internacional, la Sala Constitucional ha establecido que ella misma ha venido a definir cuál es la función que ella desempeña y ha indicado que radica en la actualización de la Carta Fundamental, en el sentido de que esta es interpretada sin que ello implique la posibilidad de que se haga una reforma. Así, adicionalmente, la misma Sala ha establecido que tiene dentro de sus funciones básicas la defensa hasta las últimas consecuencias de los derechos humanos
y les ha otorgado inclusive una eficacia normativa superior a la Constitución en el voto 1319-97. Como ustedes pueden observar de estos votos de la Sala Constitucional, son votos que son de los años 90, que son los primeros años de desempeño de la Sala Constitucional. Vamos a retomar el tema de cuál es la posición que ha sostenido la Sala Constitucional en relación con estas resoluciones que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también las resoluciones que emite cuando ejerce la función consultiva, que es precisamente denominadas opiniones consultivas. En el voto 4276-2007, la Sala Constitucional indicó que en materia de opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ese país, es decir, en nuestro país, en Costa Rica, y en tratándose de derechos humanos, sus decisiones vinculan al Estado costarricense. Es decir, que la posición de la Sala Constitucional fue precisamente la de obligar, mediante los efectos de su jurisprudencia, erga omnes, que estas opiniones consultivas tuviesen este valor en nuestro país. Y una situación similar ocurre con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en este caso en particular, en el voto 12.703 del 1 de agosto del año 2014, la Sala afirmó el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte IDH, sobre todo en aquellos casos en los que Costa Rica no es parte. Esto es algo muy importante porque más adelante vamos a repasar varias jurisprudencias de la Corte Interamericana en la cual Costa Rica no ha sido parte. La Convención Americana de Derechos Humanos, y ya con esto vamos a ir adentrándonos en el tema que tiene que ver con la privación de libertad y la prisión preventiva, porque la prisión preventiva es una limitación directa a el derecho de la libertad ambulatoria que tenemos y que está consagrado no solamente en nuestra Constitución, sino directamente en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 7, el cual señala que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, que esto vamos a desarrollarlo más adelante, y también criterios que tienen que ver con la manera en la cual se puede privar a una persona de su libertad, estableciendo algunas condiciones también que los estados partes deben de cumplir. La libertad podemos entenderla en dos sentidos, según el artículo que acabamos de observar. Una, en un sentido amplio, que tiene que ver con la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido. Y la otra parte, el desdoblamiento de la libertad en el otro sentido, vendrían a ser la seguridad de que no voy a tener perturbaciones que restrinjan mi libertad más allá de lo razonable, más allá de lo proporcional. Esto lo desarrolló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez versus Ecuador. La libertad ambulatoria tiene dos aspectos. Un aspecto, o podemos diferenciar dos aspectos para comprender mejor este concepto de libertad ambulatoria, en el cual primero nadie puede verse privado de libertad sino por las causas que estén estricta y específicamente tipificadas en la ley, que tienen que ver con su aspecto material. Y el otro aspecto que tiene que cumplirse es que, además de que solamente por las causas tipificadas en la ley, únicamente mediante los procedimientos definidos objetivamente en la ley también.
Además de que tienen que cumplirse estos dos requisitos, una condición adicional debe de verificarse, y es que a pesar de que pueda cumplirse de la circunstancia de que una persona sea privada de su libertad por una causa legal y que se le haya realizado un procedimiento legal, sí puede reputarse o si puede más bien determinarse métodos que son irrazonables, que son imprevisibles o que son desproporcionales en relación con esa detención, no podría considerarse que esa es una privación de libertad conforme con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es la prisión preventiva? Que ya esto es parte de ir adentrándonos o ir profundizando un poco en la temática que tiene que ver con el tema central de esta presentación. Bueno, el profesor Llobet, que ya algunos de ustedes podrán haber leído en los cursos de procesal penal, ha definido la prisión preventiva como la privación de libertad ordenada antes de la existencia de una sentencia firme. Es decir, antes de que se declare culpable a una persona, y esta privación de libertad se ordena por un tribunal competente basado en el peligro de que esta persona se vaya a fugar y entonces que el juicio no se pueda realizar, o bien de que esta persona va de alguna manera a obstaculizar la averiguación de la verdad, en el sentido de que eventualmente pueda durante la investigación destruir algunos elementos de prueba que no se podrían eventualmente recuperar, ni tampoco la información que de ellos se pueda obtener. Y el otro caso típico, digamos, de esta obstaculización de la averiguación de la verdad, lo viene a hacer también el amedrentar, amenazar a personas que eventualmente deben de declarar en ese mismo proceso como testigos para que cambien sus versiones o para que se comporten de manera desleal con los deberes ciudadanos que tenemos todos de ir a declarar a un tribunal y decir la verdad en todo lo que nos conste. Entonces, este es el marco conceptual de la prisión preventiva que nos presenta el profesor Llobet y que yo he seleccionado para esta presentación porque de alguna manera esta definición es acorde con lo que vamos a ir desarrollando en las siguientes diapositivas, que es el concepto de la prisión preventiva desde la perspectiva de la Convención Americana de los Derechos Humanos y de la Corte Interamericana. Este caso, el que les había citado anteriormente, el caso Chaparro Álvarez y Lapo Ñíguez versus la República de Ecuador, es importante porque además de desarrollar lo que ya observamos en relación con los conceptos que nos permiten ayudar a comprender y dimensionar correctamente el derecho a la libertad ambulatoria, también en este mismo caso se estableció una serie de requisitos para que la detención provisional, es decir, para que la prisión preventiva no sea considerada arbitraria. Y en este caso en particular ha establecido los siguientes requisitos. Primero, que la finalidad de la medida, es decir, que la privación de la libertad sea impuesta con una finalidad compatible con la convención. Vamos a ver que únicamente el tribunal
de San José, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido como fines legítimos únicamente asegurar que la persona imputada no va a impedir el desarrollo del proceso y que tampoco va a eludir la acción de la justicia. Es requisito adicionalmente que la medida adoptada de prisión preventiva sea idónea para cumplir con el fin que se persigue, cualquiera de estos dos, en lo que considera la Corte Interamericana, y se requiere que estas medidas sean absolutamente necesarias para conseguir ese fin. Es decir, la privación de libertad tiene que ser absolutamente necesario, y eso implica haber descartado otras maneras de llegar a esos fines sin tener que privar a la persona de su libertad, de manera que pudiéramos considerar o extraer de este texto que esta limitación a la libertad debe ser completamente excepcional. Además, se requiere que las medidas, la prisión preventiva en particular, sea estrictamente proporcional, de manera que se considere el sacrificio inherente a la restricción del derecho. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando se restringe la libertad al imponerse la prisión preventiva, pues no solamente tenemos ese derecho limitado, sino que conjuntamente con la libertad, la persona se ve perjudicada o limitada en el ejercicio de otros derechos que tienen que ver eventualmente con su salud, con su familia, con su integridad física, y todas estas situaciones pues también deben de considerarse para determinar si el plazo de la prisión preventiva o esa medida en particular resulta ser proporcional. En el caso Cervellón García versus Honduras, la Corte se refirió precisamente a este tema de la razonabilidad y la proporcionalidad, en el sentido de que se prohíbe la utilización de métodos que puedan ser legales, pero que en la práctica resultan irrazonables o carentes de proporcionalidad. Esto es importante porque siempre a siempre a la Corte Interamericana le interesa la realidad que estas sentencias se dimensionan en cuanto a sus efectos o la forma en la que están redactadas, precisamente a que se pongan en práctica las reglas que ellos disponen para que los derechos de las personas que están participando en esos procesos sean beneficiadas con pues actuaciones conforme con los criterios de la Corte Interamericana. La Corte también, en el caso López Álvarez versus Honduras, desarrolló el tema referido a que la prisión preventiva no puede ser impuesta o solamente no se pueden utilizar la gravedad del daño y las características del autor, del presunto autor del hecho, como una justificación por sí mismas para imponer la prisión preventiva. Es decir, no podemos pensar que la característica del autor, es decir, la persona, y no el hecho que cometió esa persona, son una justificación para imponer prisión preventiva. Otro aspecto importante que tiene que ver con la prisión preventiva es la proporcionalidad y la revisión periódica que debe de llevarse a cabo con los casos de personas que están privadas de libertad. La Corte resaltó en este caso Ivan Neptune versus Haití, que no se trata de que los jueces tienen que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria en juicio para poder establecer si una persona debe recuperar la libertad, sino que más bien debe realizarse una revisión periódica para valorar si las razones que motivaron inicialmente esa privación de libertad se mantienen, porque de mantenerse la medida debería de mantenerse, pero de haber alguna modificación en beneficio de la persona imputada, pues debería eventualmente de cambiar en beneficio precisamente de esta persona. La Corte también, en el caso Vallarrí, Argentina,
estableció que los jueces deben de oír personalmente al detenido y valorar las explicaciones que éste pueda proporcionar para decidir si se dispone de una prisión preventiva o no. En nuestro país, esta es una situación que se ha logrado verificar, al menos que ocurre en mi experiencia laboral. En todos los casos ocurre una audiencia ante un juez y en esa audiencia participa la persona imputada, y así es como señala la ley que debe de efectuarse el procedimiento para la imposición de una medida cautelar. Aquí hay un aspecto al cual debemos de prestarle mucha atención, porque yo lo voy a retomar posteriormente en mi presentación, y es la posibilidad de hacer una diferenciación entre los fines de la prisión preventiva en relación con los fines que tiene la pena. La Corte ha establecido en el caso Barreto Leyva versus Venezuela que deben existir suficientes indicios que permitan suponer razonablemente que la persona ha participado en un hecho delictivo. Sin embargo, la privación de libertad, dice la Corte, no puede residir en fines preventivos generales o preventivos especiales. Es decir, en cualquier otro fin que no sea impedir el desarrollo del procedimiento o eludir la acción de la justicia. Los fines preventivos generales y preventivos especiales que se señalan en esta sentencia hacen referencia a la finalidad que tiene la pena en relación con la persona que ha cometido el hecho y en relación con la sociedad, entendiendo que una sentencia o una prisión preventiva también envía un mensaje para la comunidad que rodea a la persona que fue sometida a ese trato, a esa prisión preventiva o a esa detención como consecuencia de una sentencia condenatoria. Pero lo que le interesa a la Corte es que no se cumpla con la prisión preventiva ninguno de estos fines, ni en relación con la persona, ni en relación con la sociedad, sino que únicamente debe interesarse por el procedimiento y la elusión de la acción de la justicia. Y esto implica entonces que, como lo desarrolla en el caso Fermín Ramírez versus Guatemala, la valoración de la peligrosidad de la persona imputada implica la posibilidad de que la persona que esté juzgando ese caso aprecie de que el imputado va a cometer unos hechos delictivos en el futuro. Y esto lo que implica es que ya dejamos de interesarnos o ya dejamos de analizar en este caso el hecho que está cometiendo la persona, y nos centramos en la persona como tal, en lo que esta persona eventualmente podría hacer y no en lo que ha hecho o sobre lo que presuntamente ha hecho, según se pueda establecer en las diferentes etapas del proceso. Y esto entonces es una situación que es importante también que ustedes le pongan atención, porque más adelante también, al momento de referirnos ya a las sentencias de la Sala Constitucional, que puedan tomar en cuenta esta base conceptual de la Corte Interamericana. Vamos a hablar en este momento sobre la prisión preventiva en Costa Rica. Vamos en este momento a hacer un pequeño repaso sobre el artículo 239 del Código Procesal Penal y 239 bis, que son los artículos que regulan la prisión preventiva en nuestro país. Y lo que pretendo con ello es que todos tengan una idea somera al menos de cuáles son los requisitos para que en nuestro país una persona pueda ser detenida sin que haya sido determinada culpable de haber cometido un hecho delictivo. Bueno, lo primero es que tienen que haber suficientes elementos de convicción
que señalen que esa persona ha participado como autor o como partícipe de un hecho delictivo. Es decir, tienen que haber algunas pruebas que señalen a esta persona que ha cometido un hecho delictivo. Esas pruebas eventualmente podría ser un video donde se observe qué fue lo que ocurrió, de manera que esos elementos de convicción serían en ese caso muy altos, si es que efectivamente se observa alguna conducta delictiva. Y como segundo requisito, y aquí es donde viene lo importante para los efectos de esta presentación, es que se puede dar porque exista una presunción razonable por apreciación de las circunstancias de cada caso, que aquel, refiriéndose a la persona imputada, no se someterá al procedimiento, es decir, que hay un peligro de fuga, obstaculizará la averiguación de la verdad, es decir, que esto se refiere a un peligro de obstaculización, o bien que continuará la actividad delictiva. Lo primero que hacemos cuando leemos este artículo y recordamos los pronunciamientos anteriores de la Corte Interamericana es que el tema que tiene que ver con la actividad o continuará la actividad delictiva no pareciera estar contenido dentro de las causales que ha avalado la Corte Interamericana para fundamentar conforme con estos pronunciamientos una privación de libertad. Además, se requiere que el delito que se le imputa a esa persona esté reprimido con una pena privativa de libertad, y esto está relacionado directamente con la proporcionalidad de la medida de prisión preventiva. Si una persona se le está investigando por un delito que tiene como sanción una pena de multa, no hay proporcionalidad en imponerle a esa misma persona como medida cautelar una pena privativa de libertad, si como la sanción ni siquiera se le impondría una pena de ese tipo. Entonces, este artículo tiene esta referencia en particular, y además el inciso D de este mismo artículo establece que exista un peligro para la víctima, y dice que en este caso debe el juez tomar en cuenta la necesidad de ordenar esta medida en los casos con quien la víctima haya mantenido una relación de matrimonio en unión de hecho declarada o no. Por su parte, el artículo 239 bis nos habla de que existen otras causales de prisión preventiva que son cuando se trate, cuando haya flagrancia en delitos contra la vida, delitos sexuales, contra la propiedad y en delitos relacionados con estupefacientes, y también cuando el hecho sea realizado presumiblemente por quien ha sido sometido y ha sido acusado 2 veces por la Fiscalía, aunque esos procesos no se encuentren cumplidos, cuando sean personas reincidentes en casos en los que haya mediado violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas, y cuando se trate de delincuencia organizada. Hay una crítica que se ha hecho precisamente que tiene como fundamento estas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que únicamente admiten 2 causales para el dictado de la prisión preventiva, que son el peligro de obstaculización y el peligro de fuga. Y Jeffrey Mora, que es un juez de la República también, que le ha dedicado bastante tiempo a el desarrollo y la crítica de la aplicación de la prisión preventiva en nuestro país, ha hecho una crítica que tiene que ver precisamente con estas causales del artículo 239 bis del Código Procesal Penal, no el Código Penal como por error lo indiqué en la diapositiva, y nos dice que estos relativos a la reiteración delictiva, ya sea esta concreta o abstracta, el peligro para la víctima, la flagrancia, reincidencia y delincuencia organizada, son de una naturaleza punitiva, es decir, que cumplen una función que tiene que ver más bien con la pena y no con el proceso, y por eso realiza esta crítica catalogándolas
de punitiva, de naturaleza punitiva, precisamente, que se imponga prisión preventiva porque se trata de una detención en flagrancia, porque se trata de un caso de delincuencia organizada, cuando esto no nos dice nada sobre las posibilidades de que una persona se fugue o bien que obstaculice un proceso en particular. Ahora, ¿qué ha dicho? Ya, ahora sí entrando a la temática que tiene que ver con los pronunciamientos de la Sala Constitucional, que para los efectos de justificar la continuidad delictiva, el peligro de continuidad delictiva que desarrollamos y que observamos en el artículo 239 del Código Procesal Penal, nos establece que existe posibilidad de justificar el peligro de continuidad delictiva porque hay muchas actuaciones delictivas que son investigadas por la Fiscalía y que, como son muchas, dice la Sala Constitucional, brindan un alto grado de probabilidad de que esa persona haya participado en esos delitos y por lo tanto entonces sí existe un equilibrio entre la presunción de inocencia y la presunción de mantener a esta persona privada de libertad. Esto lo manifestó la Sala Constitucional en el voto 7900-2004. En otro caso, en el voto 2011-5973, la Sala Constitucional se refirió al peligro de reiteración delictiva y estableció en ese caso, cuando estaban resolviendo ese caso, que era muy fácil deducir que estaban ante los presupuestos que justifican una prisión preventiva. Y entre ellos expresamente dice que el peligro de reiteración delictiva porque se demostró que se dio más de una venta de droga. Y la sala supuso que en ese caso eso era suficiente para poder entender que esa persona, si está en libertad, va a continuar vendiendo droga. Y entonces, aunado a que la Sala Constitucional nos da esta fundamentación, sin en realidad decirnos por qué es que llega a esa conclusión, nos dice que además la prisión preventiva está debidamente justificada porque el delito ha sido cometido en flagrancia, es decir, porque la persona fue cometida al momento de estar llevando a cabo el hecho delictivo o inmediatamente después. Pero tampoco nos dice la Sala Constitucional en este caso por qué esa situación de haber sido detenido en flagrancia está relacionada con la posibilidad de que esta persona imputada se fugue o siga cometiendo nuevos, o más bien se fugue o bien que obstaculice el procedimiento. Voy a mostrarles en las diapositivas que siguen, que ya es la conclusión o el inicio de la conclusión de esta presentación, que es el resultado del trabajo de campo que se llevó a cabo y que implicó que se realizara la revisión de aproximadamente 161 sentencias de la Sala Constitucional que corresponden a recursos de habeas corpus que se interpusieron y que se interpusieron en ocasión de que los tribunales de la República, ya sean los tribunales penales o los juzgados penales, habían impuesto como medida cautelar la prisión preventiva. De esos 161 casos que se revisaron en esta investigación, que fue cualitativa y cuantitativa, se hizo un descarte y se sacaron todos los casos en los cuales la sala había rechazado ad portas los recursos. Se discriminaron también aquellos casos en los cuales la sala, o más bien el alegato sobre la prisión preventiva era relacionado con una sentencia condenatoria, es decir, la prisión preventiva que se le imponía a las personas era con motivo de que un tribunal de la República las había condenado por haber cometido un hecho delictivo, y en todos esos casos la sala mantiene una posición uniforme, que es la de que precisamente la sentencia condenatoria es
un motivo válido para imponer prisión preventiva a una persona, y por eso entonces también, en virtud de este criterio sostenido de la Sala Constitucional, dejamos de lado estos pronunciamientos para centrarnos en aquellos en los cuales la Sala sí se haya referido a a los criterios utilizados por los tribunales de la República para imponer la prisión preventiva. A la conclusión a la cual llegué junto con mi compañero Pablo Cedeño Selva, quien realizó esta investigación junto conmigo, es constatar que la Sala Constitucional, como ya lo vimos en las resoluciones que les había mencionado antes, pero que nosotros constatamos particularmente en el año 2017, fundamentó sus resoluciones en motivos no convencionales para imponer la prisión preventiva en un proceso penal. Y con ello, en su condición de Tribunal Constitucional, ha avalado su uso, eso sí, de presupuestos que no pudiéramos negar que se trata de presupuestos legales, porque ya observamos que están contenidos dentro del artículo 239 o 239 bis del Código Procesal Penal, pero apartados de los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y apartado de los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, implica también apartado de los compromisos internacionales que ha adquirido nuestro país. También implica que se ha apartado de los propios pronunciamientos de la Sala Constitucional, en el sentido que hablan de lo vinculante que resultan las jurisprudencias de la Corte Interamericana, especialmente en los casos en los cuales Costa Rica no es parte, y esto en suma viene a resultar en una actuación que va en detrimento del Estado de Derecho y de la aplicación real de los derechos humanos, o del respeto real de los derechos humanos en un proceso penal en nuestro país. Nosotros encontramos que la Sala Constitucional, casi que en la mayoría de los casos, fundamentó la existencia de sus fallos, o más bien fundamentó sus fallos en la existencia de un peligro de fuga, y además de utilizar el peligro de fuga como fundamento para avalar esa privación de libertad, también hizo referencia a peligros procesales no convencionales, como lo fueron la continuidad delictiva, el peligro de reiteración delictiva, que se tratara de un asunto de crimen organizado, de flagrancia y el peligro para la víctima. Y acá yo quisiera hacer una salvedad que omití hacerlo en el momento en que les presenté la diapositiva sobre la crítica que hacía don Jeffrey Mora, y es relacionado precisamente con el tema que tiene que ver con el peligro para la víctima, porque a pesar de que para efectos de esta investigación nosotros incluimos este criterio como un criterio no convencional, si nosotros analizamos este peligro para la víctima como una manera específica o especial de entender el peligro de obstaculización, entonces no podríamos, si queremos ser coherentes, considerar que este es un motivo no convencional para la imposición de la prisión preventiva, sino que debemos de reconocer que precisamente se trata de una especie, digámoslo así, de peligro de obstaculización que eventualmente podría darse en un caso en particular. Cuantitativamente se logró establecer como resultado de esta investigación que de los 23 casos en los cuales la Sala Constitucional constató o avaló que la privación de libertad se trataba o estaba fundamentada en un peligro de fuga y en un peligro de obstaculización,
En 18 de esos 23 también aplicó las causales no convencionales de peligro de continuidad, peligro de reiteración delictiva, crimen organizado, flagrancia y el peligro para la víctima con la salvedad que les acabo de comentar. En relación con el peligro de reiteración delictiva, tenemos que este peligro fue utilizado por la Sala Constitucional para fundamentar sus resoluciones en 7 ocasiones en el periodo bajo estudio, que fue durante todo el año 2017. En lo que tiene que ver con la delincuencia organizada, este motivo para la imposición de prisión preventiva fue utilizado únicamente en 3 ocasiones, que corresponden a un 5.66% de la muestra que se tomó para efectos de la investigación, y la detención en flagrancia fue utilizada en 6 casos que representan el 11.32% de la totalidad de los casos analizados. Es importante hacer la salvedad acá, en el sentido de que la Sala Constitucional, en todos los casos en los cuales indicó que motivaba su resolución en la existencia de un peligro de detención en flagrancia, también lo hizo porque estaban acuerpadas por un peligro de fuga, que el peligro de fuga, como ya lo hemos visto, sí está avalado por el Corpus Juris Interamericano, es decir, por la jurisprudencia de la Sala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta última diapositiva les estoy presentando los resultados generales de la investigación, en las cuales concluimos que la sala, las resoluciones de la sala fueron analizadas utilizando todos estos criterios que ustedes tienen en pantalla, y ahí pueden observar en detalle que el peligro de fuga y el peligro de obstaculización fueron utilizados por la Sala Constitucional en la mayoría de las resoluciones, que en todo caso fueron todos declarados sin lugar. Con esta última diapositiva yo termino con mi exposición, esperando que haya quedado clara, que les haya podido transmitir esta inquietud que tuvimos nosotros en nuestro momento respecto de la utilización de la prisión preventiva y la fundamentación de las resoluciones de la Sala Constitucional. Y también decirles que, aunque no puedo presentárselos en una diapositiva, yo realicé también un trabajo de campo recientemente, y aunque se trate de una muestra no representativa, en resoluciones del año 2019 e inclusive del año 2020, se pudo constatar que la Sala Constitucional continúa utilizando estos motivos no convencionales para fundamentar sus resoluciones, y estas resoluciones lo que hacen es a su vez avalar que los jueces de la República, los jueces penales y los jueces de los tribunales penales utilicen esos argumentos que la Sala Constitucional también entonces utiliza. La idea que me interesa que ustedes se lleven de esta presentación está relacionada con la importancia que tiene para la institucionalidad de Costa Rica el respeto de los derechos humanos, y por tanto que las autoridades de nuestro país, y en tratándose de la autoridad jurisdiccional que tiene a su cargo la interpretación de la Constitución y la defensa de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, que los tribunales de justicia sean, y principalmente el Tribunal Constitucional de nuestro país, pues sea coherente con los criterios que ha vertido anteriormente, en el tanto señalan que
pues que la jurisprudencia de la Corte Interamericana tiene un carácter vinculante y pues que esta situación lo que vendría es a hacer valederos en la realidad pues los derechos humanos de la Convención Americana de Derechos Humanos, y esta situación sin duda va en beneficio de todas las personas que son sometidas a un proceso penal. Yo les agradezco mucho a quienes han permanecido conectados a esta presentación y no tengo más que agregar, sino que quedo atento para poder solventar cualquier duda o cualquier consulta que ustedes tengan en relación con esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Maurice, por tan excelente exposición que nos ha presentado bajo el tema de la inconvencionalidad de la jurisprudencia de la Sala Constitucional en materia de prisión preventiva. Profesor, vamos a abrir una etapa de preguntas para que nuestra audiencia pueda hacerle a usted las consultas que considere pertinentes en caso de tenerlas. Entonces, justamente antes de proceder a abrir esa etapa de preguntas, también quiero recordarles a toda la audiencia que se ha adjuntado en el chat, ahí pueden observar ustedes en el chat de esta plataforma, la presentación del doctor Gerardo Rubén Alfaro, quien había abordado en la exposición anterior el tema de la justicia restaurativa en el ámbito penal. Entonces pueden acceder a esas diapositivas justamente descargándolas en este mismo chat. Entonces, profesor Maurice Pesquier, sin más que agregar, procedamos a abrir esa etapa de preguntas. Puede el auditorio comenzar a hacer sus preguntas en este mismo chat. En caso de no haber más consultas, más bien de no haber consultas en ese sentido, me gustaría, profesor, agradecerle una vez más por su valioso tiempo, por su valioso conocimiento que nos ha compartido, que ha dispuesto justamente a compartirnos en esta semana académica. Estoy seguro que la audiencia en general está muy agradecida. Nosotros como estudiantes suyos estamos muy orgullosos y agradecidos por tan excelente exposición. Entonces, un abrazo a la distancia, profesor, y de parte de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la sede de Guanacaste, le haremos llegar en una forma de agradecimiento un certificado a su correo electrónico, justamente en agradecimiento por su participación, por su colaboración y aporte a la Academia del Derecho. Entonces, profesor, muchísimas gracias. Bueno, no, yo en realidad, como les dije al inicio, estoy complacido de que me hayan invitado y espero que la presentación pues haya cumplido su cometido de darles un repaso sobre este tema de la convencionalidad, y yo estoy aquí, como se lo digo a mis alumnos, para servirles. Entonces, si no hay ninguna consulta de parte de ustedes. Profesor Maurice. Ok, sí hay consulta. Disculpe, tengo dos comentarios y creo que una consulta. Tengo un comentario del estudiante Jan Hernández que le agradece, dice: muchas gracias, profe, excelente ponencia. El profesor Gerardo Rubén Alfaro le escribe: muchas gracias, Maurice. Y tengo, creo, una consulta de Elvin Aguilar que menciona, doctor Maurice, sobre la no convencionalidad con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Es factible poder llevarla a cabo o existiría la intromisión entre poderes judicial y legislativo? Bueno, saludar tanto a Jan como devolverle el saludo a don Gerardo Alfaro. Y en relación a la consulta de don Elvin, espero que esté muy bien. Don Elvin, en el caso de Costa Rica, esa labor, digamos, de determinar si una norma es convencional o no, está limitada únicamente para la Sala Constitucional en nuestro país. Entonces, ese es el único tribunal que puede determinar
si una norma es convencional, es decir, si es acorde con la Convención Americana de Derechos Humanos o no lo es. Nosotros, y me refiero cuando yo ejerzo mi función como juez, no puedo desapartarme o apartarme más bien de la legalidad para yo resolver, digamos, la cuestión de la convencionalidad o no de una norma o de un acto del Estado. Espero con eso haber dado respuesta a su consulta. No sé si alguien más tiene otra pregunta que hacerle al profesor Maurice. Si no, en ese caso procederemos a continuar. Muchas gracias, profesor Maurice Guesquier, por su colaboración una vez más. Y solamente agregar como recordatorio que a su correo electrónico le estará llegando nuestro certificado de parte de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la sede de Guanacaste, un certificado en agradecimiento y reconocimiento a su participación en esta actividad denominada Semana Académica de la Universidad de Costa Rica. Entonces, profesor, muchísimas gracias. Muy bien, estoy para servirles. Un saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.